Vamos a hacer ahora el ejercicio 1 de la guía 6. Empezamos con las guías de integrales, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es que para las integrales se necesitan un par de conocimientos extra que para las derivadas, por ejemplo, empezando definiendo que una integral básicamente se calcula al revés que una derivada. Tiene otros trucos y otras cosas, ¿sí? Que no es tan fácil calcularla y que las reglas básicamente no son las mismas, excepto en ciertos casos puntuales. Entonces, primeramente, ¿sí? Ustedes tienen que pensar que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una función determinada y vamos a pasar a tener su función derivada, ¿sí? El proceso que nosotros hacemos para pasar de esta función a esta otra se llama derivación, ¿sí? Y que por lo tanto, cuando nosotros vamos al proceso contrario, es decir, de buscar cuál fue la función, ¿sí? Que dio origen a esta, o sea, cuál fue esa función que dio origen a esta, ahí es donde se llama el proceso de integración. Para que se entienda la idea, básicamente, ¿sí? Entonces, primeramente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso, que la integral es el proceso contrario de la derivada. Ahora, eso es matemáticamente y estrictamente, ¿sí? Después hay muchos otros vericuetos y la interpretación que tiene la integral es muy distinta de la que tiene la derivada. Por eso hay que hacer algunas salvedades en ese caso, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La función, en la nomenclatura ustedes generalmente van a encontrar esto. Yo tengo una función original, que vamos a llamarla f con mayúsculas, ¿sí? Que después cuando yo la derive va a dar una función derivada justamente que es la f en minúsculas. Entonces, la f en mayúscula, la función original, se le llama primitiva, ¿sí? Porque fue la que originó a la otra función. Y la otra, ¿sí? Se llama derivada, porque fue justamente derivada de esta otra función. Entonces, en base a este círculo, ¿sí? Cuando yo derivo y cuando yo integro, ¿sí? Encuentro cuál es cada una de las dos funciones, ¿sí? Entonces, eso es básicamente a grosso modo la explicación de lo que es una integral, ¿sí? Obviamente el tema es mucho más extenso, ¿sí? Pero para resolver los ejercicios ustedes necesitan saber primero cómo calcularlas, ¿sí? O sea, cuáles son las técnicas más comunes que se pueden usar en estos casos, y después tratar de practicar bastante como para ver distintos casos y las distintas variantes que tiene cada uno. Una de las cosas que tenemos que saber es que las primitivas, o sea, las funciones derivadas admiten varias primitivas, y esto lo vamos a ver después. Yo les voy a mostrar ahora en formato de tabla las derivadas más comunes. Yo les recomiendo, ¿sí? Que para que empiecen a ver este tema se consigan una tabla de integrales. Es muy sencillo porque hay un montón de estas en internet, o sea, ustedes googlean tabla de integrales y van a encontrar básicamente cuáles son las funciones más comunes. En realidad la tabla de integrales piensen que es análoga a la tabla de derivadas, o sea, básicamente está compuesta de funciones comunes, ¿sí? Tipos de funciones más comunes o de determinadas formas, y cómo calcular sus integrales en base a las reglas de cálculo que venimos viendo, ¿sí? Y lo mismo pasa con las derivadas, ¿sí? O sea, con las funciones, qué tipo de funciones son y cuáles son sus derivadas más comunes. Entonces, vamos a empezar por lo más importante, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos esta nomenclatura, f mayúscula y f minúscula, ¿sí? También otras nomenclaturas que pueden encontrar en la tabla es, por ejemplo, que la primitiva en vez de llamarse f, se va a llamar f mayúscula, se llama f minúscula, y la derivada se llama df sobre dx, que esto básicamente es otra forma de la nomenclatura, derivada de la función f sobre x, ¿sí? En este caso, f en este caso es, o sea, es un cociente de dos diferenciales, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con las derivadas más comunes, que son las de las funciones fundamentales. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una derivada, ¿sí? Una derivada que es la derivada de la función x, ¿sí? Entonces, la derivada de la función x me da 1, ¿sí? 1 como cualquier otro número, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando yo quiero integrar esta función, ¿sí? Esta es la derivada y esta es la integral. Entonces, cuando yo quiero integrar esta función, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Integro, ¿sí? Y lo que me va a quedar es la integral de diferencial de x es este 1 que está acá, va a ser la función x, y acá lo que voy a hacer es sumarle una determinada constante. Acuérdense lo siguiente,
cuando nosotros derivamos una constante, ¿sí? Hacíamos la derivada, ¿sí? De una función constante, esta derivada era 0. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago la integral, ¿sí? De algo? En realidad, en el fondo, esto lo puedo pensar como que estoy haciendo la integral de ese algo, ¿sí? Más la integral de 0. Y la integral de 0 en realidad no es nada, justamente, porque la integral de 0 es pensar al revés 0 como la derivada de algo. Y ese algo puede ser cualquier número. Por eso se pone la constante c, como que ustedes lo van a ver mucho en integrales, como un comodín. Esa constante c no se define sino cuando uno tiene el problema sobre la mesa y ve cuáles son las variables que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Entonces eso es lo más importante. Vamos a ver otro tipo de funciones, ¿sí? Las funciones más comunes que vimos hasta ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo quiero hacer la integral de una función polinómica? O sea, de la integral de x elevado a la algo. Vamos a hacer un exponente genérico n, ¿sí? Al cuadrado, al cubo, lo que sea. Muy importante esto, ¿sí? En la nomenclatura de integrales, ¿sí? Ustedes observen lo siguiente. Voy a hacer una digresión acá. Yo, por ejemplo, tengo la función x a la n. Si yo la derivo, ¿sí? Estoy hablando de esta nomenclatura que está acá. Derivada de esto es sobre respecto al diferencial x, que es la variable que estoy tomando en cuenta, y eso me da esta función prima, ¿sí? Entonces, este x a la n, vamos a suponer que es cualquier función. Entonces, derivada de f respecto de x me da ese f prima. Entonces, esto se los aclaro para que vean cómo es la nomenclatura de las integrales, nada más, ¿tá? Entonces, supónganse que yo quiero encontrar esta función. ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? Acuérdense que el diferencial, todo lo que tenga diferencial es algo que es infinitamente pequeño. Por lo tanto, y como la integral y la derivada son procesos contrarios, la idea con esto es, en base a esto, encontrar la función original. Voy a multiplicar diferencial de x de los dos lados, entonces tengo el diferencial de la función, me va a quedar esa función derivada por diferencial x, ¿sí? Y una vez que tengo esto, ahí es donde hago la integral, ¿sí? Procedo a hacer la integral en este caso, que me va a quedar, la integral de esta función me va a quedar f, y acá me va a quedar la integral de f' diferencial x más esa constante que les acabo de mostrar, ¿sí? Entonces, esto para que vean, esto lo pongo solamente para que vean la nomenclatura de integrales, ¿sí? Cuando ustedes hacen una integral, a diferencia de la derivada que ustedes ponían el diferencial de x en el denominador, acá el diferencial de x se pone al costado de la integral. Y esto es muy importante porque lo van a ver, en este caso el diferencial sale de todo este desarrollo que estamos viendo acá y indica qué es lo que yo estoy considerando como variable en mi integral. Si por eso no es menor poner esto en las integrales, no se lo olviden. Entonces en este caso, por ejemplo, yo quiero integrar, volvemos acá, ¿no? Yo quiero integrar la función x a la n, que es mi función primitiva. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que hago? Hago la integral de esto, ¿sí? Así como yo con la derivada bajaba el n multiplicando, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner 1 sobre ese exponente más 1, ¿sí? Por x a la n más 1. Recuerden que antes lo que hacíamos era restarle 1, ¿sí? Y luego le sumo la constante, ¿sí? Esta es la típica derivada de las funciones polinómicas, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver otro tipo de función. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo e a la x, ¿sí? Diferencial de x? Si ustedes recuerdan, esta función, cuando yo la derivaba e a la x, la función siempre me quedaba con la misma derivada, ¿sí? O sea, yo derivaba esta función y me quedaba lo mismo. Entonces, al hacer esto, ¿sí? Al hacer esta integral, me va a quedar exactamente la misma función, e a la x, y luego tengo que sumarle la constante que ustedes ven acá. ¿Qué otra más tenemos importante? La integral de 1 sobre x, ¿sí? Esta es muy común, se usa mucho, aparece mucho en los ejercicios, ¿sí? En este caso, ustedes se acordarán que la función logaritmo natural tenía cuya derivada era 1 sobre x. Entonces, en este caso, pasa lo mismo, ¿sí? La integral de esto nos va a quedar logaritmo natural y, créanmelo, esto por ahora, después lo vamos a ver, es del módulo de x. Acá admite tanto números positivos como negativos. Muy bien, vamos a ver qué pasa con las trigonométricas. ¿Cuál es la integral de coseno de x? ¿Sí? La integral de coseno de x, como ustedes saben, ¿sí? Derivada de seno es coseno, entonces en este caso me va a quedar seno de x, ¿sí?
más esa constante. Y después tenemos la integral de seno de x, ¿sí? Ustedes recordarán, coseno de x, su derivada nos da menos seno de x. Por eso, en este caso se cumple lo mismo. Integral de seno de x me da menos coseno, ¿sí?, de x más la constante. Piensen que para corroborar lo que estamos diciendo, esta tabla se puede leer al derecho y al revés. Entonces, yo estoy diciendo, por ejemplo, que si yo integro esta función, tengo esta función. Por lo tanto, acá para ir de izquierda a derecha, integré. Para ir de derecha a izquierda, derivo y tengo que obtener la misma función que está dentro de la integral. ¿Sí? Pequeño mecanismo para corroborar si lo que estamos haciendo está bien hecho, ¿sí? Y ustedes se queden tranquilos que el proceso está andando como debe andar y como debe funcionar. Entonces ahora vamos a ver si nos quedan un par de funciones fundamentales y la idea es tratar de pasar directamente a los ejercicios. Yo les voy a mostrar algunas integrales porque ya les digo, la tabla, si ustedes se compran un cuaderno con tabla de integrales van a tener muchísimas, entonces no se preocupen si piensen que esto no es adecuado, si no es suficiente, porque ya les digo, nosotros tenemos que manejarnos con un rango acotado de funciones y después vamos a ver técnicas para ver los distintos casos. Después, si las integrales son más complicadas, pasamos ya a la tabla, que ya son los casos más resueltos. ¿Okay? Entonces, la que nos falta ahora es cuando tengo la integral de un número x aleatorio, ¿sí?, cuya exponencial, cuya elevado a la x, en este caso, esto nos va a quedar b a la x sobre el logaritmo natural, ¿sí?, de ese número más la constante. ¿Okay? Entonces, yo lo que voy a hacer es, en los ejercicios que vamos a ver ahora, ¿sí?, vamos a ver el ejercicio 1, son todos casos como este, casos sencillos, donde vamos a aplicar todo esto que ustedes ven acá. Entonces, vamos a ver los casos que nos van presentando, ¿sí? Acá en la parte A, ¿sí?, este es el ejercicio 1, en la parte A tenemos, por ejemplo, derivada, una función derivada que es x, y lo que nos piden es encontrar su función primitiva. Entonces, ¿sí?, acá, si ustedes observan, ya nos está hablando de g asterisco, es ya la derivada de g. Entonces, para encontrar g, ¿sí?, vamos a hacer lo siguiente. G de x, ¿qué es? Básicamente, la integral de su función derivada, de lo que sería g' de x en base al diferencial de x. Y no se olviden de poner esto, por favor. Entonces, en este caso, tenemos la integral de ¿qué? De x diferencial de x. Entonces, tenemos que decir, bueno, de este caso, ¿cuál es, de todos los casos básicos que tenemos acá, cuál es el que se puede aplicar? Y en este caso es una función polinómica, ¿sí?, donde tenemos x a la algo. En este caso ese x a la algo, si ustedes observan, es un x a la 1. Por lo tanto, ese x a la 1, ¿sí?, si aplicamos la regla como viene, tenemos que hacer la fracción 1 sobre ese exponente, que es 1, ¿sí?, sumarle un 1 por default, y después hacer lo mismo con el exponente arriba, ¿sí?, 1 más 1 y sumando la constante. Entonces esto va a quedar como 1 sobre 1 más 1 es un medio de x al cuadrado más la constante, ¿sí? Y esta es la integral, la primitiva de la función. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver otro caso, ¿sí? Vamos a ver estos casos un poco más desafiantes. Por ejemplo, g' de x que sea igual a 3. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para encontrar la integral acá? Entonces, de vuelta lo mismo. Si su derivada es 3, la integral va a ser, o sea, integramos la función derivada, g' de x, diferencial x, que en este caso va a ser la integral de 3, diferencial x. ¿Sí? Bueno, entonces, 3 es una constante, ¿sí?, y va a salir afuera multiplicando. Entonces vamos a tener 3 por la integral de diferencial de x, ¿sí?, que esto, si ustedes lo piensan, sería como, piénsenlo de esta manera, sería como si fuera, acá hay un 1, ¿no? Entonces es como si fuera un x a la 0, ¿sí? Pequeño truco para poder tenerlo presente. Entonces, x a la 0 aplica a este caso nuevamente, ¿sí? Tenemos un 0, entonces en este caso va a ser 3, ¿sí?, por 1 sobre 0 más 1 por x a la 0 más 1 más la constante. ¿Qué vamos a tener? 3 por 1 sobre 1, que es 3, ¿sí?, por x más la constante. Y queda esto de esta manera, ¿sí?
pequeñas reglas que van a venir bien cuando hagamos los casos un poquito más complejos, ¿sí? Estos son los casos más importantes, pero por ejemplo, ¿qué pasa por ejemplo cuando nosotros tenemos, si es que existen alguna regla de suma, de resta, de multiplicación, de constante, todas esas reglas? ¿Sí? En integración tenemos nada más que dos, ¿sí? Primero lo que pasa con la suma-resta y luego lo que pasa con las constantes. Esto es así porque nosotros no tenemos reglas para multiplicación y división por la complejidad de este tema. Entonces supongamos, yo quiero integrar dos funciones que van a ser una suma, ¿sí? Voy a sumar dos funciones y las voy a integrar. Entonces esto yo lo puedo pensar como la suma de dos integrales. O sea, esta identidad de sumar las dos integrales por separado es válida. ¿Ok? Lo mismo si yo tengo una constante c, por ejemplo, multiplicada por una función diferencial de x, que es lo que aplicamos en este caso, la constante la puedo sacar fuera de la integral. ¿Sí? Estas son como las dos propiedades más jugadas, digamos, en este sentido, pero no es lo que se puede hacer con la multiplicación y con la división. ¿Sí? Vamos a ver un par de casos más para seguir viendo este tema. Veamos por ejemplo ahora este caso, ¿sí? Donde tenemos x a la 5, ¿sí? La función primitiva donde nos dice que es x a la 5 y a esto le sumamos la función 2x, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por el principio. Apliquemos la regla que habíamos dicho antes, ¿sí? La función g de x va a ser la integral de la función g' de x diferencial x, ¿ok? Y acá tenemos de vuelta, reemplazamos por el valor de la función, que es x a la 5 más 2x, todo esto por diferencial de x. Entonces, observen ustedes que este caso es una suma de dos funciones. Por un lado, x a la 5 y por el otro 2x. Entonces, aplicaría esta propiedad que nosotros vimos acá, que es la suma de dos funciones. Yo puedo separar la integral en la suma de dos funciones distintas. Entonces, vamos a tener la integral de x a la 5, diferencial de x, más la integral de 2x, diferencial de x, ¿ok? Entonces ya tenemos dos casos por separado, este y este otro. ¿Qué otra cosa nos dicen? Nos dicen, por ejemplo, fíjense, en este caso, vamos a tratar las dos por separado, ¿no? Este caso, x a la 5, es el mismo que nosotros vimos acá al principio, o sea, un monomio de x elevado a algo. Entonces, en ese caso, aplicamos directamente esta regla. Es decir, el exponente, por ejemplo, el exponente es un 5, entonces bajamos 1 sobre el exponente más 1, o sea, sería 5 más 1, y ponemos por x elevado a lo mismo, ¿sí? Elevado a 5 más 1. Cuando ya resolví esta integral, le puedo sumar una constante, vamos a llamarle constante 1, ¿sí? Para ver qué hacemos con la otra constante más adelante. Luego tenemos, o sea, todo esto que hicimos acá es, todo este paso que hicimos acá es este primer término que resolvimos arriba. Luego tenemos, en el segundo, observen lo que es lo que sucede. Tenemos un 2 que es una constante multiplicando, o sea que podemos aplicar esta regla, que la constante sale multiplicando afuera. Entonces 2 por, y tenemos la integral de x diferencial de x, ¿sí? Entonces en este caso observen, acá va a quedar 1 sobre 5 más 1 es un sexto por x a la 6 más la constante 1 más, y después tenemos 2 por, la integral, esto es un x a la 1, volvemos a aplicar este caso, o sea que tenemos 1 sobre 1 más 1, ¿sí? Por x a la 2, que es 1 más 1, más la constante 2, ¿sí? Entonces ya tenemos casi todo listo como para poder cerrar esta integral. Observen, nosotros tenemos, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos este, la constante, tenemos otro término acá y la constante. Acá este término va a quedar como está, ¿sí? O sea, vamos a tener un sexto de x a la 6. La constante 1, ¿sí? Fíjense que la constante 1 y la constante 2 son dos números enteros o reales, lo que sea, pero que en este caso no hace falta que trabajemos con dos constantes y podemos trabajar directamente con una sola. O la suma de las dos podemos tomarla como una constante genérica, porque total no conocemos las condiciones de borde del problema. Entonces esto lo dejamos así, como una constante. Se puede hacer esto también. Y después 2, acá tenemos 2, 2 con 2 se cancelan y nos va a quedar este x al cuadrado solo. Entonces fíjense que esta es la función que nos queda al final, ¿sí? Así que bueno, eso es todo, estos son los casos para empezar integrales, espero que les haya gustado y por favor suscríbanse a mi canal para ver más videos así. Muchas gracias.